Bueno, muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Disculpen el atraso, pero he estado intentando ahí con control académico ver de qué manera se resuelve el asunto. Espero que en esta oportunidad haya podido ingresar todos los estudiantes. Con el ingeniero Monroy hemos estado trabajando desde hace rato, pero hemos estado haciendo lo posible a ver si hoy sí tenemos la capacidad para poder atenderlos a todos. Eso me ha estado interfiriendo mucho en el desarrollo de las sesiones. Bien, vamos a continuar con los principios. Ya casi terminamos estos principios del derecho notarial. Creo que habíamos visto la mayoría. Habíamos visto el principio de autenticidad. Si hay alguno que no hayamos visto, por favor, me lo hacen saber para que yo pueda exponer lo relacionado al principio que nos haga falta. Creo que me di cuenta que no habíamos mencionado el principio de especialidad, pero ustedes me dirán si de la sesión anterior si pudimos terminar con estos principios. ¿Alguien me puede decir hasta qué principio vimos, por favor? Licenciado, vimos hasta el protocolo, pero el de especialidad no lo explicó. Ah, muy bien, sí, muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a explicar el principio de especialidad y después el de protocolo, como dijimos en la sesión anterior, lo vamos a dejar para tratar el tema cuando veamos el tema del punto 11, el tema de protocolo. Y entonces ese, lógicamente, no será objeto de evaluación en esta oportunidad. El principio de especialidad, llamado también principio de función y, no, principio de extraneidad, así se llama también, el principio de especialidad. Está, no, perdón, no, es que me desconcentró el asunto de eso, de la plataforma de veras, me tiene preocupado eso. El principio de especialidad se refiere a que al notario no se le pueden modificar sus derechos ni sus obligaciones regulados en el Código de Notariado a través de circulares o acuerdos ministeriales o acuerdos gubernativos. Tiene que ser expresamente por disposición de la ley. Y justamente he estado yo invocando este principio porque hay un curso que se está impartiendo en el Instituto de Notariado, donde la Municipalidad de Guatemala, a través de acuerdos del Consejo Municipal, nos ha estado modificando algunas obligaciones que tenemos como notario. Entonces, este principio sí realmente se ve un poco atentado por disposiciones administrativas que los funcionarios desean. Hoy justamente en la mañana conversábamos con el director de área y me contaba y me decía, es que hay una institución, no voy a decir el nombre, pero él me decía, hay una institución donde solicitan que el notario consigne el notario público en ejercicio. Es que eso está de más. Si estamos ejerciendo la función notarial es porque estamos en ejercicio. Y nosotros sabemos que tenemos que estar al día en nuestras cuotas del colegio, sabemos que tenemos que estar al día con nuestras obligaciones al Archivo General de Protocolos. Está al día en sus pagos de colegiatura y está al día en sus obligaciones ante el Archivo General de Protocolos, los avisos que debe de remitir que regula el artículo 37 del Código de Notariado. Entonces, es lógico que si estamos autorizando una escritura es porque estamos en ejercicio. Notario público. Nosotros estamos acostumbrados a consignar únicamente notario, porque se supone que todos los notarios son públicos. No hay notarios privados. El único notario privado es el del escribano de Cámara de Gobierno. Entonces, cuando ustedes estén ocupando un puesto de jefes de departamento jurídico, cuando estén como asesores, esas redacciones arcaicas, diría yo, notario público en ejercicio, que de palabra y en español, no sé por qué hay minutas en que exigen que el notario consigne así. Y me decía el director de área, yo hablé con el encargado y me dijo, si no lo hace como nosotros se lo pedimos, no se lo recibimos. Imagínense, esa es una violación
fragante a la ley, al principio de especialidad. No nos pueden pedir requisitos que no están regulados en la ley. Algunas instituciones solicitan que se consigne el número de identificación tributaria del notario, el número de colegiado. Son un poquito arbitrarias esas disposiciones porque el único aviso que exige que consignemos el número de colegiado es el aviso que está regulado en el registro, en la ley del registro de procesos sucesorios. Ahí sí el artículo donde se regula el aviso que tenemos que remitir cuando iniciamos un proceso sucesorio en la notaría o en sede notarial. En el aviso tenemos que consignar la dirección de la oficina o sí, de la oficina y el número de colegiado, pero ahí no. Entonces no sé por qué hay quienes hoy me llamaron y me invitaron a dar una plática sobre criterios registrales. Y les digo yo, realmente los criterios registrales son caprichos de los funcionarios. Son caprichos. La ley es la ley. Y la ley debe entenderse tal como lo regula el artículo 11 de la ley del organismo judicial. Pero así es de que a veces los notarios luchamos en contra de esas arbitrariedades. Y a eso se refiere el principio de especialidad. No se le pueden modificar, no se le pueden crear derechos y obligaciones al notario por simples disposiciones administrativas. Está regulado en el artículo 110 del Código de Notariado. Y el principio de función integral, creo que ya lo habíamos visto, es más, alguien me mandó un correo haciendo una pregunta por la función integral, pero la función integral consiste en que el notario debe de cumplir con sus obligaciones. Y les decía en la sesión anterior, las obligaciones que tiene el notario son de dos clases. Las obligaciones propias de ser notario y las obligaciones consecuencia o derivada o producto de haber autorizado un instrumento público. Por ejemplo, cuando autorizamos un acta notarial de matrimonio, pues tenemos una obligación posterior que está regulada en el artículo 101 del Código de Notariado, que consiste en protocolizar el acta notarial. Y en el artículo, perdón, no es 101, no es del Código Notariado, del Código Civil, y en el artículo 100 del Código Civil también se determina que tenemos la obligación de entregarle una constancia a los contrayentes, una constancia, un documento en que el notario hace constar que tal día, tal hora, en tal lugar autorizó el matrimonio de A y de B. Esa es la constancia. Y aparte la obligación que tenemos de remitir los avisos. Esa es parte de la función integral, que debemos de cumplir con las obligaciones derivadas de autorizar un instrumento público. Yo les estoy consignando ahorita el ejemplo de un acta notarial de matrimonio, pero también cuando autorizamos una escritura de compraventa de bien inmueble, en el artículo 38 del Código de Notariado se establecen los avisos que tenemos que remitir si se trata de compraventa de bien inmueble, si se trata de desmembración de fracción de bien inmueble, si se trata de una permuta de bienes inmuebles. Ahí están en el artículo 38 los avisos que vamos a ver cuando veamos la relación que tiene el derecho notarial con el derecho administrativo, que creo que es el siguiente tema. Bien. Entonces, a eso se refiere la función integral en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que tiene el notario, tanto como por ser notario, como producto o consecuencia de haber autorizado una escritura pública, un instrumento público, digamos en general. Y las obligaciones, además de eso, los gastos en que incurra cuando se equivoque, cuando incurra en algún error, así sencillamente error, no me van a decir error involuntario, porque no hay errores voluntarios. Entonces, el error es error. Tratamos como que de atenuar el error que cometemos diciendo es un error involuntario, pero yo creo que nadie va a cometer un error por voluntad, así es de que el error es error. Es como eso de completamente gratis. Es gratis nada más, si no es completo, si hay que pagar algo ya no es gratis, ya es remuneratorio. Bien, entonces veamos, hay que tener mucho cuidado con la forma que redactamos los instrumentos públicos, porque ya vieron que en el artículo 1593 al 1604 del Código Civil, donde está regulada cómo se interpretan los contratos, pues depende de la redacción que haga el notario en el instrumento.
Entonces a eso se refiere. ¿Y qué gastos, en qué gastos puede incurrir el notario? Bueno, pues los gastos de una escritura de aclaración, de ampliación, de modificación, por errores en que haya incurrido el notario por su culpa. No observó los requisitos no esenciales, no observó los requisitos esenciales. Entonces, y si no observó los especiales, sí está bien difícil. Porque entonces las personas pueden demandar daños y perjuicios en contra del notario y en los otros errores pues, tendrá que sufragar los gastos. Por ejemplo, cuando veamos el protocolo, si el notario, como es depositario del protocolo, ya lo leímos en el artículo 19 del Código de Notariado, si el notario va a extraviar o va a deteriorar el protocolo, hay que reponer el protocolo. Claro, no se repone materialmente porque ya se deterioró, se perdió, se extravió, ya no se puede reponer. Lo que se hace son, con base al artículo 97 del Código del Notariado, lo que se hace son diligencias ante un juzgado de primera instancia para reponer el protocolo. Pues lo vamos a ver cuando lleguemos al tema del protocolo, ahí vamos a ver ese principio y esos elementos, cuando procede la reposición del protocolo, cuando procede la enmienda del protocolo, ante qué órgano jurisdiccional se pueden plantear estas diligencias y ante qué órgano jurisdiccional y en qué caso se pueden plantear eso lo vamos a ver cuando veamos el tema del protocolo. Pero estábamos en el tema de los principios y terminamos prácticamente entonces los 3 grupos de principios que vimos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda del grupo de principios que vimos, porque vimos un buen grupo de principios y todos están regulados en la legislación, no con las denominaciones que tenemos acá. La doctrina le tiene su denominación, pero aquí en la legislación, por ejemplo, el principio de especialidad en el 110 del Código Notariado, solo le llama función integral, ¿no? Una función integral. No sé si hay alguna duda o algún comentario, porque entonces así podríamos pasar entonces a las características del derecho notarial. ¿Qué son las características? Bueno, las características son aquel conjunto de elementos que va a diferenciar un objeto de otro, una persona de otra, una cosa de otra o un lugar de otra. Esas son las características. ¿Cómo se van a diferenciar dos o más elementos? Y en este caso lo que vamos a diferenciar es el derecho notarial con las otras áreas del derecho. Y entonces vamos a tener que el derecho notarial tiene ciertas características que vamos a analizar así. Aquí está. Que vamos a analizar las características. ¿Por qué se caracteriza el derecho notarial? ¿Qué diferencia el derecho notarial con el civil, con el constitucional, con todas las áreas del derecho? Bueno, pues el derecho notarial aplica el derecho objetivo. El derecho notarial es un derecho procesal, es un derecho de procedimientos. Por eso, a aquella oportunidad, cuando vimos el principio de forma, yo les decía que el Código Penal regula los requisitos que el abogado debe de cumplir para redactar una querella. El Código Laboral o el Código de Trabajo regula los requisitos que el abogado debe cumplir para plantear una demanda de carácter laboral. El Código Civil, en el artículo 61, determina qué requisitos debe de cumplir el abogado para redactar una demanda en el área civil. Y así, el Código Notariado lo que regula son los requisitos que el notario debe de observar, debe de cumplir en el instrumento público. ¿Saben qué es la gran diferencia? Que en el instrumento público el notario debe de cumplir a cabalidad los requisitos esenciales, no esenciales, y cuando corresponda, los especiales. Porque una vez firmado el instrumento público, el notario tiene que autorizarlo. Una vez otorgado el instrumento público, el notario tiene que autorizarlo, tiene que consignarle las palabras ante mí y tiene que consignarle la firma. Ahí no hay vuelta de hoja. El instrumento solo se puede modificar si las partes están de acuerdo. Por un error que el notario, un error de fondo que el notario incurra al redactar el instrumento público, los errores de fondo solo pueden enmendarse
compareciendo las partes contratantes, únicamente. Los errores de forma se pueden enmendar. Si son de redacción, ya vimos que hay 5 formas, 5 elementos para enmendar los errores de redacción. Ahora, si ya no se pueden enmendar con testados, adicionados, entrerenglonados, fuera de margen, excedido, los vamos a poder ampliar con una escritura de ampliación o aclaración, precedido, autorizado con la firma del notario, precedido de las palabras por mí y ante mí, que quiere decir que solo firma el notario, porque el notario es el otorgante y es el autorizante. Errores de forma. Errores de fondo tienen que comparecer los contratantes. Y si uno ya no puede, el afectado va a poder, va a hacer todo lo posible. Por ejemplo, hubo una oportunidad que nos llevaron un caso que la escritura el testimonio de la escritura no la inscribieron en el registro de la propiedad porque el notario que la autorizó incurrió en un error. Y me llevaron el caso y me dicen, mire cómo arreglamos este error. Bueno, aquí tienen que hablar con ellos, con los vendedores. Y esperemos que no haya fallecido uno, porque eran 5 los copropietarios. Esperemos que no haya fallecido uno, porque si falleció uno, se vuelve problema. Afortunadamente los 5 estaban vivos. La única diferencia es que 2 estaban fuera del territorio nacional. Entonces lo que pasó es que se iba a hablar con ellos y dijeron, no, nosotros ya firmamos, ya no queremos firmar. Y total que se les habló, se les planteó el problema, ellos ya no tenían el inmueble, los propietarios sí vivían en el inmueble, pero no se los habían inscrito en el registro, no podían demostrar registralmente que eran los propietarios. Total que les dije a las personas, miren, ofrezcámosles cuánto quieren por la firma, porque va a ser la única manera, va a ser la única manera que firme. De ahí todo lo contrario. Entonces hablamos con ellos y dijimos, miren, les pagamos la firma, porque hay que pagarles, ¿no? 10,000 cada uno, y eran 5. Y me dicen, la persona, yo no tengo 50,000. Total que hablando con ellos, llegamos a un arreglo, pues se bajó un poco la cantidad. Y el problema eran los 2 que estaban afuera, ¿no? Tienen que enviar un mandato para poder autorizar una escritura de aclaración para poder enmendar el error de fondo. Entonces esos errores de fondo solos, y es que esa es la diferencia con el abogado. El abogado plantea su demanda, el juez se la rechaza. El juez se la puede rechazar por no cumplir los requisitos de forma. No cumplió con citar fundamento jurídico, no cumplió con la exposición de los hechos, de los medios de prueba, no cumple el abogado, el juez la rechaza. ¿Y qué hace el abogado? La vuelve a repetir, corrige los errores, la vuelve a presentar y le dan trámite. En cambio, el notario no. El notario una vez, pues no hay media vez, no voy a decir media vez, no hay media vez, es una vez firmado el instrumento público, no hay marcha atrás. Salvo que se pongan de acuerdo, una rescisión, por ejemplo, una rescisión del contrato, pues si están de acuerdo los contratantes, se puede rescindir el contrato. Hay plazo para eso. Si no se hace dentro del plazo, la rescisión puede ser judicial, se plantea la demanda de rescisión ante el tribunal, o puede ser voluntaria ante el notario, pero siempre y cuando dentro del plazo que establece la ley. Entonces vean la función del notario, por eso es que es delicado. Por eso es que es delicado, porque si no cumplimos con un requisito y las personas, y si es un error de fondo y las personas ya fallecieron, están fuera del territorio nacional, no quieren firmar, entonces esa es una de las pruebas. Por eso el derecho notarial aplica el derecho objetivo. ¿Cuál es el derecho objetivo? Pues el derecho objetivo es el Código Civil, es el Código de Comercio, porque ahí están los elementos que debe de contener el contrato, partiendo por el 1251, que es para la validez del negocio jurídico, la capacidad, el objeto lícito, el consentimiento, que son los requisitos generales. Después, para cada contrato tendrá que
ver cuáles son las condiciones en que puede realizarse una compraventa de inmueble, un mandato por ejemplo, un contrato de mandato. Además del 1251, que reúnan esos tres requisitos, capacidad, objeto lícito y consentimiento, el mandato puede ser mandato general con representación, o puede ser mandato general con cláusula especial y representación, o puede ser un mandato especial sin representación, puede ser también un mandato judicial. Entonces, el notario tiene que conocer esos elementos jurídicos para determinar qué clase de negocio jurídico, qué requisitos debe de cumplir con base al derecho objetivo, con base al Código Civil. Por ejemplo, las donaciones. Las donaciones se clasifican en dos categorías. La donación por causa de muerte, que es una disposición de última voluntad que surte efectos cuando ha fallecido el otorgante, y la donación entre vivos, que es un contrato. Un contrato porque hay dos o más personas. Y la donación entre vivos tiene su modalidad: a título oneroso, a título gratuito, a título remuneratorio. Entonces, por eso es que el derecho notarial aplica el derecho objetivo, abstrae la norma jurídica condicionada a la voluntad de los contratantes. Mire, pues, en el contrato de compraventa dice que por el precio de una cosa. ¿Cómo voy a pagar el precio de esa cosa? ¿La puedo pagar en efectivo ahorita en un solo pago? No tengo la capacidad económica para pagar en efectivo ahorita los 100,000 quetzales o los 200,000 quetzales. Pues necesito un plazo. Vamos a tomar otra figura del Código Civil, el plazo. Y la persona a quien se le va a deber, para que le vamos a pagar en un plazo de, pongamos 12 meses. En 12 meses vamos a pagar. Pero ¿cómo me va a garantizar el que me va a pagar en 12 meses? De repente ya no me paga lo que me debe. ¿Cómo voy a garantizar? Tomamos otra figura, la hipoteca. Entonces ya sería una compraventa con constitución de garantía hipotecaria. Entonces, por eso es que el derecho notarial aplica el derecho objetivo, condicionado a la voluntad de las partes. En el derecho civil y el derecho mercantil, yo siempre lo he dicho, y alguien me lo hizo de broma hace poco, me dice, usted y sus hermanitos, me dice, sí, le digo, el hermanito va, porque el derecho notarial va con los dos hermanitos de la mano, ¿sí? Con el derecho civil, con el derecho mercantil. Las sociedades, la sociedad anónima, que es la que más se utiliza. Mire, fíjese que yo quiero ser accionista, quiero participar en esa sociedad, pero no tengo dinero para aportar. Ellos van a aportar 100,000 cada uno, pero no tengo ese dinero para aportarlo. Ah, pero tengo vehículos, tengo equipo de computación, tengo un inmueble que lo puedo aportar. ¿Se puede? Sí se puede. Eso se llama aportaciones no dinerarias y están reguladas en el artículo 27 del Código de Comercio. ¿Ven cómo el derecho notarial aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad? Su voluntad era ser accionista, pero no tiene el efectivo, no tiene esa cantidad de dinero. Ah, pero tiene bienes. Entonces, por eso se dice que el derecho notarial, una de sus características es que aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes. Y aplica el derecho mercantil, ya hablamos ahí de una aportación no dineraria en el Código de Comercio, o aplica el derecho civil. Entonces, por eso sí es que es una de las características, que es un derecho eminentemente procesal, porque le señala al notario el procedimiento de los requisitos de forma, ya vimos los requisitos de forma esenciales, no esenciales y especiales, pero también de fondo, los requisitos de fondo que ya son del acto o del contrato, iniciando por los tres del 1251, que es aplicable para los contratos civiles y los contratos mercantiles: capacidad, objeto lícito, consentimiento. Porque, por ejemplo, en el derecho mercantil, llega el gerente ante ustedes como notarios y le dice, licenciado, yo soy el gerente de esa sociedad, libros y códigos, sociedad anónima, aquí está el acta donde
hace constar mi nombramiento, que soy el gerente, o soy el administrador único, o soy el presidente del consejo de administración, que son los representantes legales de la sociedad. Aquí está. Mire, fíjese que quiero vender una parte del inmueble de la sociedad. Y permítame su nombramiento, vamos a ver si está facultado. Aquí no, en el nombramiento no menciona que pueda vender inmuebles. Entonces no hay capacidad, no tiene la capacidad para disponer, de ese bien. Entonces veamos que la capacidad no es solamente la mayoría de edad, no. La capacidad es para ciertos actos o contratos que necesitan una autorización especial. Pero si es que necesitamos vender el inmueble, no tenemos dinero, tenemos que pagar sueldos, tenemos que pagar prestaciones laborales, porque por la pandemia tuvimos que despedir a las personas, a los trabajadores, y ya nos están demandando, no tenemos dinero. Sí, pero ahí no menciona que pueda vender. Mire, lo voy a hipotecar con un banco para que me den el dinero. Menciona que puede hipotecar. No menciona. Entonces no tiene capacidad. La capacidad no es solo la mayoría de edad. Mire, yo soy el padre de Juanito Junior. Quiero vender el inmueble de él. Tiene autorización judicial, porque para vender bienes inmuebles de menores se necesita una autorización especial del juez. No tengo. No tiene capacidad para venderlo. Miren los ejemplos que me permito, que me recuerdo, me trae ahorita a la memoria, a pesar de que me descontroló eso de que empezamos tarde, intentamos, hay 107 estudiantes, eso quiere decir que sí pudieron entrar más. Entonces, vemos que la capacidad no es solamente la mayoría de edad. Hay ciertos contratos que necesitan autorizaciones especiales. Por ejemplo, hay inmuebles que tienen patrimonio familiar, hay inmuebles que tienen tutela del Estado, hay inmuebles que tienen usufructo vitalicio. Entonces, mientras no tengamos el consentimiento de esas titulares de la tutela del Estado, del patrimonio familiar, del usufructuario, no tenemos la capacidad para disponer. A eso se refiere que el derecho notarial aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las. Es una de las características, y por eso muchos autores nacionales e internacionales se refieren a que el derecho notarial es un derecho eminentemente procesal. La única diferencia es, igual que los abogados, pero los abogados si les rechazan su demanda, la pueden correr. Bueno, salvo que no va a haber prescripción, ¿verdad? Pero los abogados, si plantean la demanda, pues, se la rechazan, corrija. Ah, es que dice el juez que me faltó esto, la corrijo y la vuelvo a presentar el mismo día o al día siguiente. En cambio, en notariado no. En notariado no podemos hacer eso. En notariado no hay ningún recurso. ¿Contra quién vamos a plantear el recurso? Contra mí, porque se me olvidó la edad o porque se me olvidó consignar una requisita esencial. No hay recursos. Entonces, por eso es de forma. No sé si alguna duda, trato de ejemplificar, porque los cuestionamientos que les formulo yo no es únicamente cite 3 características del derecho notarial, ¿verdad? Eso es fácil de base. Lo que necesito es que me lo expliquen para ver si se entendió. Yo por eso les digo, hay dudas, comentarios, observaciones. Y si no, pues voy a asumir que se entendió. A ver, Elmer, ¿qué dice Elmer? Ahí le escucho. Buenas tardes, licenciado compañero. Sí, efectivamente tenía un interrogante. Usted hacía mención de voy a hacer la interrogante sobre la escritura de declaración. Cuando las partes se dan cuenta o el notario se da cuenta de que existe un error, pero en este caso, ¿qué pasa si alguna de las partes fallece? Sí, pues definitivamente si alguna de las partes fallece, pues no queda más que promover la sucesión para nombrar un administrador de la herencia. Y que el administrador de la herencia, pues, firme. Ese es el asunto.
A mí me contaron un caso, realmente a veces uno dice, será cierto, será cierto. Me contaron un caso de un colega que había autorizado, había redactado, faccionado el instrumento público y empezaron a firmar, pero eran varios. Y uno de ellos salió, no sé, algo salió uno de ellos. Y el momento que salió, me imagino que salió precipitado, lo atropelló un vehículo y falleció. La verdad es que a mí me lo contaron así. Y uno se queda hasta sorprendido y dice, y ahora falta una firma en el contrato. ¿Qué se puede hacer? El contrato no va a nacer a la vida jurídica porque falta una firma. Es una escritura que se tiene que cancelar. Y si se quiere realizar el negocio, por eso, vean, el notario tiene que ser muy, muy cuidadoso. Cuando las personas van a firmar, el que compra lleva el cheque, porque eso se pide, cheque certificado, cheque en caja, efectivo no, porque es muy delicado, pero se pide el cheque. Entonces, el que va a firmar, el notario le pide, permítame el cheque, ya el notario tiene el cheque en su poder. Cuando el vendedor firma, se le entrega el cheque. Hasta que el vendedor haya firmado el instrumento, se le entrega el cheque de pago. Entonces, mire, son cosas que en la práctica se van suscitando y como usted dice, ¿qué pasa si fallece uno? Pues acuérdese del principio de unidad de acto. Pues el notario tiene que ser muy delicado en ese aspecto. Mire, por favor, no se puede retirar mientras no firme el instrumento público. Y si pues tiene una urgencia, buscar un servicio sanitario o algo, pues esperar que regrese para poder que firmen los demás, porque si no, no se puede hasta que ya estén presentes todos, por el principio de unidad de acto. El notario tiene que velar por ese principio. Eso es lo que tendría que promover una sucesión. Bien, entonces, otra característica del derecho notarial es que no hay litis, no hay pleito, no hay derechos subjetivos en conflicto, no hay controversias. Las partes llegan voluntariamente. Las partes llegan voluntariamente a la oficina, a la notaría. Licenciado, le voy a vender el inmueble, lo voy a comprar, le quiero otorgar un mandato, pues le voy a hacer una donación. Bueno, las personas llegan por su voluntad. No hay litis. Porque uno de los elementos esenciales es el consentimiento que no adolezca de vicio. Entonces no puede haber litis, no puede haber presiones. Y no hay necesidad que se estén peleando, ¿verdad? Con uno que diga, mire, yo no estoy de acuerdo, no me parece lo que usted consignó. Ahí hay diferencias. Ahí ya hay diferencias. Entonces, esa es otra de las características del derecho notarial. No es como en los órganos de jurisdicción, porque las partes llegan porque el juez los apercibe, ¿no? Las partes llegan porque el juez les da audiencia para que se pronuncien. Ustedes lo saben, ¿no? Por su curso de procesal civil, el juez les da la oportunidad para que se defiendan. En cambio aquí las partes llegan voluntariamente. Aquí no hay controversias, no hay límites. Eso quiere decir que la otra característica que es casi lo mismo, la fase normal del derecho. La fase normal del derecho quiere decir, se llama la fase in jus vivere, ¿no? Vivir dentro del derecho. Y esto es un poquito difícil. Muchas veces nos cuesta vivir dentro del derecho. Si no veamos, no hay necesidad yo les digo, no hay necesidad de transgredir normas jurídicas tan fuertes del Código Penal. Solo con andar con la placa borrada, con la placa tapada, pasarse los semáforos, eso ya es no vivir dentro del derecho, es alterar el orden. Es alterar el orden social. Entonces, dentro del derecho, el derecho notarial es una fase normal, ¿no? Porque dice, es vivir dentro del derecho. Y esto no es solo para los contratantes, esto no es solo para contratar, esto es también para el notario, porque el notario tiene que cumplir con asesorarlos, tiene que cumplir con recomendarles y decirle, mire, esa figura jurídica no le conviene. Lo que le conviene es, por ejemplo, no le conviene un mandato general,
Mejor un mandato especial con representación que se limita solo a una facultad. En cambio, un mandato general se puede aplicar, se puede ejercer para múltiples actividades del mandante. Entonces, eso de vivir dentro del derecho es tanto para los contratantes como para el notario. Y es la fase que se llama fase in jus vivere. Esa es otra de las características que tiene mucha similitud con la que no hay litis, no hay derechos subjetivos en conflicto, no hay controversia. ¿Por qué? Por el consentimiento. Cuando hay controversia no hay consentimiento. Yo no estoy de acuerdo con lo que plantea la otra parte. Entonces hay controversia, hay diferencias. Y esas son dos características que son muy similares, ¿no?, dentro del derecho notarial. Y otra característica es, ¿se acuerdan ustedes cómo se clasifica el derecho en público y privado? El derecho notarial, si bien es cierto, para algunos aspectos se encasilla, se ubica dentro del derecho privado. Si no, veamos el examen técnico profesional, la fase pública y la fase privada. Y dentro de la fase privada, ¿qué tenemos? Civil, mercantil, civil y procesal civil, mercantil y notariado. Pero el derecho notarial no puede encasillarse dentro de esa clasificación tradicional de derecho público y derecho privado, porque tiene características de los dos. Tiene características del derecho público, porque el notario, con base al artículo 154 de la Constitución Política de la República, el notario le confiere una facultad, la fe pública. Es una función pública la que va a desarrollar el notario. Y si lo leemos despacio, ese artículo 154 de la Constitución, nos preguntamos, pero aquí no hay nada del notario, más parece como administrativo y político. Pues sí, sí hay del notario. Porque para prestar una función pública, debemos de prestar juramento. Y si ustedes han ido a alguna graduación o han visto ahora virtualmente alguna de las graduaciones de la facultad, al momento de que aprueban su examen público de tesis, el decano les toma juramento. Esa es una vez. Cuando ustedes van a hacer sus diligencias ante el colegio profesional para integrarse al colegio, para agremiarse al colegio profesional, la junta directiva los convoca y les hace otro juramento. Ya van 2 juramentos. Y cuando ustedes van a registrar su firma y su sello a la Corte Suprema de Justicia, pues convocan al grupo que está para hacer el registro de la firma y sello en la Corte Suprema de Justicia, y el título, pues también les hacen otro juramento. Por eso es una función pública, porque prestamos un juramento para poderla ejercer. Si no prestamos ese juramento, pues en la facultad no nos van a conferir el título. En el colegio de abogados no nos van a dar el número de colegiado. Y en la Corte Suprema no nos van a permitir que registremos la firma y el sello de notario y el título facultativo. Entonces, por eso es que el 154 sí tiene relación con el notario. Además, hay otro elemento importante en el artículo 154 de la Constitución Política de la República. 108 estudiantes van con quien acaba de ingresar. Es decir, sí pasamos los 100. Entonces, el elemento que está regulado es que el funcionario no puede hacer más de que lo que la ley le permite. Y ese es el notario. Ese es el notario. El notario no puede hacer más que lo que la ley le permite. ¿Por qué? Porque debe mantenerse en la fase normal del derecho. Sus límites de actuación es lo que la ley le permite hacer. Esos son sus límites. Aquello que está regulado en la ley de organismo judicial, que es el 3 o 4 de la ley de organismo judicial, que está regulado, que menciona lo que no está legalmente prohibido, está legalmente permitido. Eso es para nosotros como ciudadanos. Pero como notarios no. Como notarios no podemos aplicarlo, porque el notario únicamente puede hacer lo que la ley le permite, con base al principio de función integral, artículo 110,
Solamente lo que la ley nos permite, crear nuestros derechos y nuestras obligaciones, no nos las puede modificar por una simple circular, pero también nosotros, con base a eso, no podemos hacer más que lo que la ley nos permite. Por ejemplo, en un caso me llama un colega y me dice, mira, ¿qué hago? Porque los que quieren realizar la compraventa son cónyuges. Bueno, pero entre cónyuges no puede haber compraventa porque está prohibido. ¿Y qué hago entonces? Bueno, pues podría ser una liquidación parcial del patrimonio conyugal, puede ser una opción, ¿no? Pero no podemos hacer lo que está prohibido. Entonces, esa es la parte ese elemento que no puede encasillarse dentro de la clasificación tradicional porque ejercemos una función pública que está regulada en el artículo 154 de la Constitución Política de la República. Además de eso, como notarios tenemos la obligación de informarle al Estado de los actos o contratos que realizan los particulares. Le informamos a través de los avisos que remitimos a las distintas instituciones, porque hay avisos que hay que remitir al registro de procesos sucesorios, al Archivo General de Protocolos, a la Corte Suprema de Justicia, al registro de la propiedad, bueno, a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, a Catastro Municipal. Son avisos que debemos de remitir como consecuencia de haber autorizado un instrumento público. Entonces, por eso ejercemos una función pública, pero también tenemos relación con el derecho privado porque son los particulares los que nos buscan. Los particulares son los que pagan nuestros honorarios. Nosotros no percibimos sueldo del Estado, porque no obstante que tenemos una función pública, no pertenecemos al engranaje del organigrama del Estado. Ahí no estamos nosotros. Nosotros ejercemos nuestra profesión en forma liberal y atendemos a personas particulares y nos podemos abstener de atender a alguien que pues, consideramos que no. Yo veo que no hay mucha pues, fidelidad en lo que nos está manifestando, entonces mejor no ejercemos la función. Es decir, podemos negarnos a ejercer la función notarial. Pero por eso es que no puede encasillarse. Tiene elementos del derecho público, pero también tiene elementos del derecho privado. Entonces, no puede encasillarse dentro de esa clasificación. Y por último, la última característica es que confiere certeza. ¿Por qué confiere certeza? Bueno, porque el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil determina que los documentos expedidos por notario, que es la parte que nos interesa, que los documentos expedidos por notario producen fe y hacen plena prueba. Entonces hay certeza, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o de falsedad. Hoy en la mañana discutíamos con la presidenta del Instituto de Derecho Notarial, discutíamos que ella dice que ya no es posible que los testimonios se extiendan compulsados. Ya va a llegar el momento en que podamos explicar eso de los testimonios compulsados. Pero yo le digo, no, mientras esté regulado en la ley, el notario tiene la facultad de extender el testimonio por fotocopia, por formulario, compulsado, de la manera que estime conveniente. Entonces, porque ese documento produce fe y hace plena prueba. Entonces me dice, lo que pasa es que un testimonio compulsado se presta a hacer alteraciones. Sí, le digo, es posible que se preste a hacer alteraciones, pero el que lo altere comete falsedad material y es un delito. Y al notario no lo van a sancionar penalmente como sancionarían a cualquier persona. Al notario, por ser funcionario público, por estar en esa categoría, la función pública 154 de la Constitución, le aplican un agravante, ¿no? Porque hizo mal uso de una facultad que el Estado le dio. Entonces le aplican un agravante y lo están regulados en el Código Penal. Entonces, por eso le digo, confiere certeza y confiere seguridad jurídica. Uno de los deberes del Estado
Si nos damos cuenta, van a ver en cuánto cumple el Estado con esos deberes. Y están en el artículo 2 de la Constitución Política de la República. Pero uno de los deberes del Estado es dar seguridad a los habitantes. Seguridad, pero no menciona qué seguridad. Entonces quiere decir que son todas las clases de seguridad. Seguridad pública, seguridad laboral, seguridad social, desde todas las clases de seguridad. Nosotros entramos al diccionario y buscamos seguridad y vamos a encontrar una gama de clases de seguridad. Pero la que nos interesa a nosotros es la seguridad jurídica de los actos o contratos. Y por eso el Estado, para cumplir con esa clase de seguridad, por eso es que el Estado le ha conferido al notario la fe pública, esa facultad, ese atributo, esa potestad de revestir, de envolver con una presunción de veracidad los actos o contratos. Cuando el notario autoriza un instrumento público, pues, se tiene por cierto, produce fe, hace plena prueba. Yo lo puedo presentar como medio de prueba. Yo llego y con esto acredito el derecho que voy a ejercer, aunque no sea ante un tribunal, aunque sea ante una persona, dos personas, y le digo, yo soy el mandatario, tengo facultades, ¿no? Porque está autorizado por notario, produce fe y hace plena prueba. Por eso se determina que el derecho notarial confiere certeza y confiere seguridad jurídica, porque la seguridad es uno de los deberes del Estado. Si leen el artículo 2 de la Constitución Política de la República, se van a dar cuenta que es uno de los deberes que tiene el Estado. Y el Estado por eso le ha conferido al notario, a través de la ley, que es el artículo 1 del Código Notariado, el notario tiene fe pública. ¿Para qué? Para autorizar actos o contratos. ¿Cuándo? Pues a requerimiento de parte, cuando lo disponga la ley. Eso lo regula el artículo 1. Y por eso se determina que confiere certeza y seguridad. Entonces, ven, ahí están las características. Creo que, no obstante que empecé un poquito tarde, pero sí tratamos de ir haciendo las explicaciones, no solamente decir cuáles son las características del derecho notarial, confiere certeza y seguridad jurídica, no hay litis, no hay controversia, no hay derechos subjetivos en conflicto, no puede encasillarse entre la clasificación tradicional del derecho público, derecho privado, aplica el derecho objetivo, condicionado a la voluntad de las partes, se mantiene dentro de la fase in jus vivere, la fase normal del derecho. Bien, si no hay dudas, comentarios, observaciones. Si no hay dudas, comentarios, observaciones, pues el próximo tema sería la relación que tiene el derecho notarial con otras áreas del derecho. Acá estamos en tiempo, no tenemos unos 5 minutos, me parece. Bien. ¿Qué relación tiene el derecho notarial con las? Ya vimos las características, ya vimos los elementos que los diferencian de estas áreas del derecho. Y ya vimos también los elementos que integran el elemento doctrinario, que es el que ustedes van a ver ahí en la orilla del círculo. El núcleo es el elemento jurídico, el derecho notarial. ¿Se acuerdan de las clases de normas jurídicas del derecho notarial? Derecho notarial puro, derecho notarial aplicado, normas jurídicas de jurisdicción voluntaria, pues eso es el núcleo. Por supuesto que hay otros elementos colaterales, impuestos, registro, obligaciones que tiene el notario, pero los elementales son esos. Y el derecho notarial tiene relación con todas las áreas del derecho. Como no podemos, ya vimos que no podemos separarlo, el derecho es uno, es una unidad, no podemos atomizar el derecho, no podemos dividirlo, se mantiene. Pero para explicarlo, sí lo hacemos, sacamos una tajadita, ¿se acuerdan que vimos una tajadita ahí que fuimos explicando? El derecho notarial tiene relación con el derecho mercantil. Ya vieron el ejemplo que me permití consignarles en cuanto a las aportaciones no dinerarias.
También vimos en el 47 del Código de Comercio quién es el representante legal de una entidad mercantil. Pues ahí está regulado que puede ser el gerente, puede ser el representante legal. También tenemos en el artículo 153 las formalidades de las actas. Eso tiene que ver el notario, porque a veces las actas de las asambleas contratan al notario para hacerlas constar, porque ese mismo artículo 153 permite que las actas de las asambleas consten en acta notarial. Los protestos, en el artículo 480 del Código de Comercio, pues se regula que debe de contener un acta notarial de protesto de un título de crédito. Ahí hay relación. Los fideicomisos pueden instituirse o pueden constituirse por testamento o por escritura pública. Una escritura pública es un fideicomiso, es un acto. Y se puede constituir también por testamento. Al momento de fallecer la persona, queda instituido la institución del fideicomiso. Entonces, son cuestiones de carácter mercantil que están reguladas y que tienen relación con el derecho notarial, porque aquí estamos aplicando el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes contratantes. Eso tiene relación con el derecho mercantil. Y habrían otros más ejemplos, sin embargo me voy a limitar a esos porque yo comprendo que no han visto derecho mercantil. Entonces me voy a limitar únicamente a esos ejemplos. Con el derecho penal. Con el derecho penal se regulan los delitos en que puede incurrir el notario. Ya en el artículo 3 del Código Notariado ya se mencionan algunos delitos en que el notario puede incurrir. Y por supuesto también en el Código Penal están regulados las clases de agravantes, lo que les acabo de mencionar en relación a la función pública. Como el notario tiene esa facultad que el Estado le permite, no puede defraudar al Estado, porque si hace mal uso de la fe pública lo va a defraudar. Y si lo defrauda, pues, se le va a aplicar un agravante que está regulado en el Código Penal. Ustedes ven cuando su curso de penal cuáles son los agravantes. Ahí no hay atenuante, ahí solo hay agravantes que se le pueden aplicar al notario, y los delitos en que puede incurrir el notario en el ejercicio de su profesión. Y en el Código Procesal Penal también, en el artículo 264 bis, donde está regulado el hecho de el arresto domiciliario a través de acta notarial. También ahí están los requisitos que el notario debe de cumplir cuando va a autorizar un acta notarial de arresto domiciliario. Entonces, el Código Procesal Penal también tiene relación con el derecho notarial. Con el derecho administrativo, aquí sí tiene bastante relación con el derecho administrativo. Y tiene bastante relación en virtud que el notario está obligado a comunicarle a la administración pública de los actos o contratos que autoriza. De cada matrimonio que autoriza, tiene que remitir los avisos al registro civil del Registro Nacional de las Personas. De cada testamento que autorice, tiene que remitir un aviso al registro de la propiedad, ya al segundo, el Quetzaltenango, y al central, que está aquí en la capital. De cada proceso sucesorio que inicia, tiene que remitir un aviso al registro de procesos sucesorios. Ese es el derecho administrativo. Y vamos a encontrar en el artículo 37 del Código de Notariado una gama de avisos que tiene que remitir el notario a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y al Catastro Municipal, ¿no?, para el cobro del impuesto único sobre inmuebles. Entonces, por eso tiene mucha relación con el derecho administrativo. Hay algunos contratos que necesitan una autorización administrativa para que el notario lo pueda realizar. Por ejemplo, la enajenación, porque no solo es la compraventa, sino que también es la donación, por ejemplo, la compraventa de mausoleos en los cementerios públicos, el cementerio general, el cementerio La Verbena, el cementerio de la Villa, que son cementerios públicos, no son cementerios privados. Entonces, cuando se va a autorizar un contrato de un bien que está ubicado en estos cementerios públicos,
pues el notario necesita previamente una autorización del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Entonces eso, por eso tiene mucha relación con el derecho notarial, perdón, con el derecho administrativo. Creo que lo vamos a dejar ahí, no sé si hay dudas, comentarios. Hoy me vinieron muy calladitos, tal vez porque ingresé tarde. A veces el lunes vienen calladitos. Sí, Sharon, me escucho. Disculpe, licenciado, ¿me podría decir cuál es el artículo que dijo en el derecho penal? Solo anoté 264 bis, pero no sé si es ese. Ese es del código, ese es del Código Procesal Penal, el 264 bis. Y lo de las... no tenía mis códigos por acá. Pero por ahí está el licenciado Sebastián, que tal vez me puede ayudar. ¿Está por ahí todavía el licenciado Sebastián? Porque lo de los... pero veamos las disposiciones transitorias. En las disposiciones transitorias hay un artículo, creo que dice el artículo regula disposiciones generales del Código Penal, es el artículo primero de las disposiciones generales. Por funcionario público, es decir, ¿qué se entiende por funcionario público? Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esta persona en el cargo. 2. Toda persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público. Aquí está el notario. Se entiende por funcionario toda persona que desempeñe la función pública y que preste un servicio público. El notario es un notario público. Entonces lo vamos a encontrar en el artículo primero de las disposiciones generales, numeral 2. Numeral segundo, numeral 2, porque este numeral 2 tiene numerales romanos también. Ahí vamos a encontrar lo relacionado con por qué al notario se le considera un funcionario público y conjuntamente con el 154 de la Constitución Política de la República. Bien. Gracias, licenciado. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, Elmer está preguntando. A ver, Elmer, le escucho. Sí, licenciado, tenía una Casi no le escucho. Si el micrófono como tiene algún problema ahí. creo que sí, ahora, sí, tenía una pregunta de las características, pero Ajá. el tema era certeza y seguridad jurídica. En este Sí. caso, bueno, pregunto, ¿va? En los contratos, yo he visto esa frase, bueno, no realmente, pero donde se defina, ¿va? No sé, pero Se corta su así, comunicación, Elmer. donde yo he visto esa frase donde se consigna la validez de los documentos, no, la validez de los documentos no puede mostrar el contenido de cierto documento, algo así. ¿No? Y Esa frase, lamentablemente no le escucho, se corta su comunicación y no se interpreta su interrogante. Si gusta, me la escribe. Y ya me la escribe y yo con mucho gusto le respondo. ¿me escucha bien? Ahí ¿Ahorita? sí le escucho mejor, ahí sí le escucho mejor. Va, entonces, me estaba preguntando, yo he escuchado y he visto más o menos esa frase, pero no me recuerdo bien literalmente, ¿va? Pero más o menos está así, ¿va? La validez de los documentos, ¿sí? La validez de los documentos no prejuzga la forma y el contenido de los mismos. Bueno, pero Deriva, es que eso fue el ajá, artículo 57 del Código de Notariado. Pero eso se refiere a las auténticas. La auténtica no prejuzga.
Ahora, tal vez usted se refiere a un sello que les consignan en las oficinas públicas, no sé por qué les consignan ese sello, esa es otra cuestión muy, inclusive hasta en el archivo de protocolos, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en muchas instituciones les consignan ese sello que ellos hacen alguna anotación o algún registro y les consignan que el hecho que haya sido inscrito no valida el contenido del documento. Eso realmente no sé de dónde proviene, pero lo que sí yo les sé explicar que tiene un fundamento jurídico, está en las auténticas, que está regulado en el artículo 57 del Código de Notariado. La auténtica no prejuzga sobre la capacidad, sobre el contenido del documento. Está en el 57 del Código de Notariado. Pero ese sello que les consignan en las oficinas públicas, pues, como quien dice, yo lo inscribo, pero no tengo la culpa de lo que consignen ahí, es cierto. Ellos solo cumplen con una función de registrarlo. Ya el contrato, ellos califican, los registros califican que tenga los requisitos indispensables, esenciales, no esenciales, especiales y de fondo. Los requisitos también de fondo. No solo los requisitos de forma, sino también los requisitos de forma. Ellos lo califican. Pero yo siento que como que dice, de repente se me pasó calificar uno, mejor le pongo este sello, que el que sea inscrito no quiere decir que prejuzgue sobre la validez. Eso realmente no tendría sentido. No tendría sentido porque el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil es claro. Producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad. Si hay una persona que está interesado en redarguir, en impugnar de nulidad o de falsedad, lo puede hacer, no tiene un órgano jurisdiccional. Pero realmente lo que le consignan en algunas instituciones públicas, yo no le encuentro sentido. Bien, no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Espero que ahí haya ido eso fue lo que yo le logré interpretar de lamentablemente su audio no está muy bien. Sí, licenciado, yo preguntaba eso porque derivado de eso, yo pensaba desde mi punto de vista, entonces, ¿será que desde mi punto de vista, será que en los contratos que un notario autorice también podría consignar esa frase? No, no, el notario no puede consignar esa frase. El notario es un perito en derecho, el notario es un asesor. El notario tiene que dirigir esa voluntad de las partes. Él sabe cuáles son los límites que la ley les determina a los contratantes. Por ejemplo, el interés legal. En 1947 el Código Civil regula cuál es el interés legal. Él sabe hasta dónde una persona puede consignar en un contrato un interés que pueda recibir durante el plazo del cumplimiento de la obligación. Pero también sabe que si es un interés muy desmesurado, hay un delito que se llama delito de usura. Entonces, el notario no puede hacer que, aunque no sea su cliente, porque el notario es imparcial, porque hay personas que dicen, mire, yo quiero tanto de interés. No, disculpe, pero yo no puedo consignar eso porque lo estoy haciendo incurrir en un delito de usura. Y hay pruebas porque queda por escrito en un instrumento público. Entonces, no, el notario no puede consignar esa frase. El notario es responsable, es el asesor, es el que sabe. Yo así le digo a las personas, cuando uno va con el mecánico y le dice, mire, pero usted es el que sabe. Usted es el experto. ¿Yo qué voy a saber de este tema? Tal vez lo que sé es lo más elemental, pero usted es el que sabe. Y así le dicen las personas al notario, usted es el que conoce la ley. Entonces usted no me puede consignar esa frase ahí. Eso no procede. Bien, me voy a la otra sección. Voy a llegar tarde también. Que tengan buena tarde. Nos vemos el viernes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, notario. Feliz tarde a todos. Pásenla bien. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones. Gracias, igual para usted. Gracias.